nombre es Jessica Divani Castillo Saucedo. Me gané una computadora en el certamen de la carta a mi madre. Los invito a que sigan participando en el sorteo de la casa y el auto. Buenas tardes, amigos y amigas de Zócalo. Una vez más reunidos en torno a esta mesa central. Del día de hoy vamos a tratar un tema que hemos venido regularmente informando durante esta semana, que se trata del asunto de los incendios, y vamos a abordar el ángulo en torno a si esta oleada de incendios está asociada a factores ligados al cambio climático o a falta de una cultura forestal. Hemos estado viviendo un periodo muy crítico, sobre todo hace unos días en la parte norte del estado, donde se presentaron eventos extraordinarios que nunca se habían presentado en el estado, y de ahí pues se han estado desencadenando otros, sobre todo en la Sierra de Arteaga. ¿Cuál es el balance que tenemos hasta ahorita en torno a los incendios que tiene la Secretaría de Medio Ambiente? Bueno, primero que nada sí hablar un poquito sobre esos antecedentes partimos de que Coahuila por sí es una entidad vulnerable a los incendios forestales por sus condiciones climáticas y por sus condiciones naturales. Entonces, en este año en particular sí notamos un despliegue muy importante en cuanto a la cantidad y a la magnitud que han tenido los incendios. Se puede decir que la temporada de incendios se nos adelantó. Los primeros siniestros se empezaron a presentar a finales incluso de enero y principios de febrero, cuando por lo general hasta Semana Santa era que se iniciaban generalmente los siniestros. Donde vemos en el 2006 pues se tuvieron 152 incendios. En el 2007 fue un año digamos bueno en cuanto a humedad, en cuanto a lluvias, pero lamentablemente el año que fue bueno al siguiente pues provocó la generación de más combustible vegetal y generó también pues la afectación en mayor cantidad de incendios. Entonces, en lo que va de este año hasta ahorita van registrados 77 siniestros con una afectación muy grande en hectáreas, de casi 300.000 hectáreas afectadas, y el incendio en la zona norte es el que mayor afectación ha generado, ¿no? Evidentemente este fenómeno que estábamos platicando pues es un fenómeno que no se había dado quizá en mucho tiempo, quizá que no se había presentado nunca, y los daños, como dice Gabriela, posteriores al incendio quizá podrían ser mucho mayores al incendio en sí mismo. ¿Qué nos puedes comentar tú? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cuáles son los escenarios a corto plazo que tenemos después de estos incendios? Los incendios aquí en Musquis son comunes, ¿no? Son comunes casi todos los años, pero tienen un periodo de retorno que se estima que entre 5 o 7 años, que se generan un poco más en cuanto a superficie afectada. Generalmente en esa área los incendios empiezan en el mes de mayo, que es cuando comienza a haber la actividad de tormentas eléctricas junto con lluvia y se genera esta dinámica. Pero como bien comentaba la compañera, esto se adelantó, ¿no? Se adelantó y el proceso es generalmente llueve, caen descargas eléctricas, dura 3 días, 5 días, una semana, 10 días, y llueve ya significativamente. Entonces ese mismo proceso continúa, lluvia con descargas eléctricas, pero debido a que hay suficiente humedad ya no proliferan los incendios. Y en este caso la lluvia que ha caído, inclusive hasta fenómenos de granizadas, ¿no?, en algunas partes, pues sí apagó unos frentes en el incendio, pero propició otros, porque las descargas eléctricas cayeron fuera del área que estaba quemada. Eso sucede comúnmente, pues tanto las plantas como los animales están adaptados de cierta manera a soportar cierta cantidad o cierta severidad del fuego, ¿no? Conviven con él en ese sentido. De cierta manera no concuerdo yo con el maestro Andrés, porque yo creo que eso depende de a quién le pregunte. Si le preguntamos a un ganadero de la región, para él es una tragedia, porque se quedó sin forraje para su ganado. Eso es una tragedia. Si le preguntamos a los ejidatarios que perdieron posiblemente el 70% del forraje que tenían disponible para las de por sí vacas flacas que tienen, es una tragedia.
y deberíamos de diferenciar entre lo que es la naturaleza en sí misma, es decir, los atributos ecológicos del lugar, a lo que son los intereses económicos de las personas, ¿no? Son dos cosas separadas. Y yo creo que tenemos una enorme tendencia a revolverlas. El futuro de la fauna silvestre, sobre todo en casos extremos como este, depende de lo que nosotros hagamos posteriores a ese evento. Entonces, si nosotros seguimos con la necedad de que vamos a anteponer los intereses productivos a los intereses naturales propios del lugar, vamos a perder, se los garantizo desde ahorita. Si nosotros fuéramos capaces en el momento ideal de no hacer nada, vamos a dejarlo tal y como está, vamos a dejar que la naturaleza actúe, no pasaría nada, no pasaría nada. Sin embargo, los intereses económicos van a hacer que esos mismos lugares que están sujetos a un aprovechamiento sean aprovechados. Y está bien, digo, yo no me niego a eso, ¿verdad? Pero también debemos de estar conscientes de lo que va a suceder al hacer esa intervención económica. O sea, la proporción de áreas naturales por persona va a la baja, independientemente del tiempo de recuperación, independientemente de que cambie incluso la estructura de la naturaleza, independientemente de que esto sea un fenómeno natural, ¿no? Eso sin contar que fuera provocado, ¿no? Porque muchas de esas cosas. No me preocuparía si no fuera la baja, si estuviéramos en un equilibrio, ¿no? Es normal, los encierros por supuesto que son normales, pero no es lo mismo hablar de perder la piel en condiciones normales que tener un cáncer de piel, ¿no? O sea, y esto no es solamente en Coahuila, esto es a nivel mundial. ¿Qué hemos hecho para mitigar esto? A pesar de que se avisó que esto venía, ¿no? Pues lo mismo de toda la vida, tratamos de afrontar algo anormal con medidas ordinarias, ¿no? Pero yo creo que hay que ser extremos, igualmente extremos, en nuestras políticas públicas y en nuestra toma de decisiones en cuanto a lo que podemos hacer y debemos hacer en escenarios como estos. Yo creo que ya no está en duda si el cambio climático nos está afectando o no, nos está rebasando todas sus consecuencias. Como bien mencionabas, cada año hablamos de esta estadística es histórica. Nunca antes se había visto un hecho como este. Sin embargo, lo que sorprende aquí es que cada año sucede eso. Si cada año es mayor el daño, cada año se acrecentan no solo los fenómenos de incendios forestales, sino de todas las afectaciones ambientales, ¿no? Entonces, lo sorprendente es eso, que cada año va creciendo este tipo de afectaciones y que nosotros, tanto como la parte de la administración pública como con la ciudadanía, se debe estar consciente ya en ver hacia una mitigación y una adaptación, de decir, tenemos que aprender a manejar el fuego, tenemos que aprender a manejar los riesgos y a tratar de minimizar que nos afecte nuestro bienestar. Creo que lamentablemente podemos decir que este año perdimos muchas hectáreas, se puede predecir que el próximo año pueda ser igual o peor. Sin embargo, pues las acciones no van más allá de un periodo de 3 años o de 4 años o de 6 años. A pesar de que hay otras instituciones alternas que también se preocupan por propiciar una regeneración de suelo, una regeneración o crear una cultura ambiental, pues están limitados también a que lleguen o que no lleguen recursos, a que tengo un proyecto y me tengo que esperar a que llegue el otro gobernante para podérselo plantear, y para de aquí a que me reciba, y para de aquí a que me atienda, para de aquí a que considere que es importante tomar ciertas medidas para evitar desastres en el futuro, pues ya se me fue el tiempo y nadie lo va a hacer. O sea, en ese lapso nadie lo va a hacer, nadie va a actuar. O sea, reaccionamos a los problemas cuando ya los tenemos. Porque la percepción en general de toda la gente, incluso de nosotros como periodistas, lo hemos repetido aquí muchas veces, es que se les escapó de las manos, que incluso muchas veces se decía que se relajó el asunto del control y dijeron, sí, ahorita aquí lo controlamos, y de repente se escapó de las manos. Pero
En eso hay que tener cuidado porque la naturaleza lo está indicando. Es cuestión de ver las condiciones que se daban en esos días. Y había días en que los helicópteros ni los aviones podían volar. No se podía hacer nada. ¿Sí? A las 8 de la mañana teníamos 37 grados. ¿Verdad? Y en la noche teníamos velocidades del viento de arriba de 80 kilómetros por hora. Todo lo que podía avanzar en el día se perdía en la noche. Llegamos a tener tornados de fuego. Y eso brincaba kilómetros la luna. No puede hacer nada. No hay preparación contra eso. No puedes hacer nada. Es como un huracán. Tú vienes, te viene el huracán. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Acaba de pasar en Japón, dicen que tenían ahí situaciones de contingencia. ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer si no nos podemos ni trasladar para ir a... Y eso fue una situación que vivimos y que cuando las condiciones después de Semana Santa, no sé si recuerden, que comenzó a haber la baja de temperatura, ahí se le avanzó completamente al control, llegamos a tener el 80% de control, ¿verdad? De la mayoría de los frentes. ¿Qué vino después? Otra ola de situación de temperatura alta, fue cuando cayó el granizo, el tamaño del material, y de una parte apagaron unos frentes, es cierto, en otros los prendieron. Y entonces en otros 3 días ya estamos otra vez en cero, nada de control. Y eso seguía caminando como si nada. En esas condiciones es muy difícil hacer algo. Una de las cuestiones que tuvimos que acordar ahí es que traíamos gente trabajando, había muchos equipos de maquinaria, ¿no? Y la prioridad, vamos a ser sinceros, ya no era el incendio, era la gente que estaba ahí, ¿ya? Y las infraestructuras, los ranchos, la gente que estaba en nuestros ranchos. Eso es lo que tratamos de proteger, ¿verdad? Y dentro de lo que nosotros hicimos y podemos decir, eso fue el éxito. No tuvimos ninguna pérdida de vidas, ¿verdad? A pesar de todo el equipo que traíamos ahí, todas las condiciones que nos presentaron, para nosotros fue un éxito, ¿verdad? Que la gente lo vea diferente, eso es otra cosa.